bienvenido a una nueva edición de Let's Go. Hoy nos hemos venido hasta el IES Padre Ancheta, así que chicos, bienvenidos a su instituto y a este programa. Venga, fuerte el aplauso. Oye, hay que meterles un poquito de empujón porque la verdad es que la mañana se presta un poquito fría, pero bueno, estamos en la laguna y eso se tiene que notar, ¿no? Que nos sentamos con el clima típico del municipio. Hoy estamos, como les decíamos, en el IES Padre Ancheta y lo hemos hecho por una sencilla razón. Hemos querido venir a compartir con los chicos de cuarto de la ESO, en este caso con cuarto A en concreto, una temática que en principio y a priori es bastante compleja o polémica, porque siempre que tocamos el tema de la igualdad, pues se prestan estas clases de debates, ¿no? Cosa que no debería ser, porque aquí no hay debate ninguno que valga. La igualdad hay que alcanzarla en todos los ámbitos, incluso en el ámbito deportivo, uno de los ámbitos culturales más importantes, podría decirse que, o quizás más comentado, es el deportivo, donde tantísimas personas pues dedican tiempo, su tiempo personal, su tiempo particular para dedicar a algún deporte o quizás simplemente aproximarse a determinadas plataformas para poder ver cómo va el fútbol, cómo va el tenis, cómo va pues cada uno de sus deportes favoritos. Hoy vamos a tratar aquí en el IES Padre Ancheta el tema de la igualdad en el deporte y para ello vamos a contar con grandísimas, mejor dicho, personalidades del mundo deportivo aquí en Canarias. Así que te pido que me acompañes y que nos sigas el rastro porque hoy vamos a hablar acerca de igualdad en el deporte. Bueno, y vamos con un ejercicio bastante práctico, ¿eh? Queremos saber qué tanto conocen la actualidad del deporte y sobre todo la inclusión de las deportistas femeninas, de las atletas femeninas, así que vamos a ver qué tanto saben al respecto. Voy a nombrar a estas atletas y ustedes tienen que saber, con las pancartas tienen que mencionarnos si las conocen o si no las conocen. Vamos allá. Carolina Marín. ¿La conocen? Oye, bueno, para aquellos que no la conozcan, pues ella practica la disciplina del bádminton, ¿vale? Vamos con la siguiente. Lidia Valentín. Esta es súper conocida y además, vamos, practica la halterofilia. Joana Pastrana. Bueno, aquí podemos ver también un tema que vamos a tratar, que es el tema de la incidencia de los medios de comunicación en el deporte igualitario, ¿no? Sabemos un montón de cosas de los deportistas, de los atletas masculinos y sabemos poquitas cosas de las mujeres que desarrollan pues nuestros deportes. Ella practica boxeo, ¿vale? Vamos con la siguiente. Simone Biles. Bueno, aquí tenemos uno que sí. Ella es gimnasta, ¿vale? Vamos con otra. Sandra Sánchez. ¿Vale? Ella practica karate. Luego también tenemos a Serena Williams. Serena Williams, sí, ¿no? Bueno, ella es tenista. Luego tenemos también a Sara Hurtado. Sara Hurtado es de patinaje. Y por último tenemos a Teresa Portela, de piragüismo. Bueno, pues como podemos observar, sabemos bien poco acerca de las atletas, no solamente de nuestro país, sino también a nivel internacional. Algunas olímpicas, algunas internacionales, campeonas europeas. Bueno, pues una auténtica pasada los nombres que hemos ido recorriendo porque son muy importantes y que no sepamos quiénes son, pues dice que es necesario que sigamos tratando este tema hoy, por ejemplo, con ustedes. En este caso tenemos la suerte de que nos acompañen tres mujeres que se mueven como pez en el agua en el mundo del deporte, en diferentes ámbitos, eso sí. Así que voy a pedir fuerte el aplauso para María. Ella es... Bueno, damos el aplauso yo creo que al final, ¿no? Porque lo dije un poquito mal. En primer lugar vamos a saludar a María. Ella es María Calzadilla, ella es periodista deportiva. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada y aceptar venirte a enrollar en este rollo, nunca mejor dicho. Nada, gracias a ustedes por invitarme. También tenemos la suerte de saludar también a Lara. Bueno, ella va a venir para explicarnos cómo se está rompiendo el techo de cristal también el tema del deporte, tema que es muy importante porque las brechas de género están en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Lara. Gracias a vosotras, a vosotros y un placer estar aquí. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a Charo. Charo, bueno, pionera, nos viene a contar quizás cómo ha evolucionado el deporte femenino, el deporte igualitario desde hace más de 40 años, porque ella fue una de las primeras mujeres en ser fichadas a nivel para la Selección Internacional de Baloncesto desde aquí, de Canarias. Así que muchísimas gracias, Charo, por acompañarnos. Al revés, las gracias a ustedes por haber contado conmigo y un placer estar aquí con todas. Bueno, además yo sé que tú te sientes en este ámbito muy bien porque además llevas muchísimos años de trayectoria trabajando con chicos y chicas, ¿no? Sí, he sido profesora de instituto durante 40 y pocos años entre la enseñanza privada y la enseñanza pública y ya llevo jubilada unos cuantos años y ahora pues colaborando con todos ustedes para todo lo que tenga que ver con el ámbito que también conozco, que es el del deporte.
Bueno, maravilloso. Si les parece bien, vamos a arrancar primero con Charo. Charo, ya que estamos hablando, cuéntanos un poquito por qué te relacionamos con el deporte y por qué todo el mundo que trabaja en este ámbito sabe que tú eres una persona muy importante. Bueno, no creo que sea para tanto, es que me aprecian más a lo mejor de lo que yo merezco. Bueno, yo empecé mi primer contacto en la época mía, que era la sección femenina del momento, la que regulaba todo lo que tuviera que ver con el ejercicio físico en los estudiantes. Introdujeron en los años 60 en los centros escolares en donde daban ellas como monitoras las clases de gimnasia, introdujeron lo que hoy llamamos deporte y que no admitían entonces llamarlo deporte, sino actividad física para las mujeres, curiosamente. En los colegios femeninos, porque entonces estábamos separados por sexos, en los colegios femeninos, que la mayoría eran religiosos, introdujeron, ofertaron más bien a las alumnas que nos decantáramos por hacer una actividad física u otra. Yo a los 13 años fue esa oferta, estaba en tercero de bachillerato del plan que yo estudié y elegí el balonmano porque me llamaba la atención. Participé en la liga escolar de ese curso, pero no me acabó de convencer y al año siguiente lo dejé. El año siguiente en los estudios nuestros era muy duro porque pasábamos por una reválida de los 4 primeros años del bachillerato y a nadie se le ocurría hacer deporte fuera del que estaba arreglado por las clases de gimnasia. Y entonces yo pues también ese año lo dejé en blanco y en quinto, cuando ya tenía 15 años, probé con el baloncesto, que era la otra actividad física que la sección femenina ofertó. Y yo por curiosidad y porque me gusta el deporte, me metí en él y descubrí que era pues lo que más me satisfacía y ahí hasta el día en que me retiré, que fue en los años finales de los años 70. O sea que no fue un amor a primera vista, sino por haber profundizado en él y haberlo conocido, ya me envenené y seguí así hasta que me retiré a los 30 años. Bueno, hay una trayectoria realmente maravillosa la que caminaste durante tantísimos años que vamos a ir analizando poquito a poco a lo largo de esta mesa redonda. Si les parece bien, voy a continuar con María. María, te dedicas a la prensa deportiva y recientemente estuvimos analizando datos que nos parecen curiosos. Tú corrígenos si nos equivocamos porque creo que tú eres más especialista en este tema que nosotros. Leíamos curiosamente que un 5% de la prensa deportiva se dedicaba a los deportes que tenían que ver con mujeres, ¿no? Donde participan atletas femeninas. ¿A qué crees que se debe esto y por qué sobre todo lo curioso? A lo mejor el poquito espacio que se le dedica muchas veces está estereotipado y es para hablar acerca de sus redes sociales, acerca de si es la pareja de no sé quién y no específicamente del trabajo que están desarrollando, que es lo que realmente pues debería interesar como se hace con respecto a los atletas masculinos. Bueno, la verdad es que si ese dato es correcto, la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Yo creo que uno desde dentro siempre intenta ser crítico, intentar dar voz a aquellos que no pueden ser escuchados, porque creo que esa es la labor del medio de comunicación. Pero lamentablemente el medio de comunicación, los periódicos, las webs viven de las visitas, viven de la audiencia y bueno, pues parece que todavía el deporte femenino no interesa tanto. Pero creo que estamos en el camino. Hace unos años quizás hablar de fútbol femenino era impensable y hoy pues estamos hablando de fútbol femenino, ¿no? Como bien antes comentabas que acaba de ganar el Balón de Oro una futbolista española por primera vez. Entonces bueno, pues ese pasito, esos avances están siendo despacio, poco a poco, pero creo que estamos en el camino para conseguir esa igualdad. Yo creo también aparte que las mujeres ahora se dediquen más al deporte, también invita a que los medios de comunicación nos hagamos eco de lo que ellas consiguen con su esfuerzo y con su trabajo. A nosotros en la redacción de Deport Press llegan muchas veces notas de prensa, correos de crónicas de carreras, de atletismo. Y a veces la crónica acompaña el podio femenino y el podio masculino por separado. Y está en el periodista elegir qué foto ponemos. Seguramente al día siguiente en la portada del periódico veamos el podio masculino. Yo en Deport Press suelo coger el femenino, no sé si es porque soy mujer o porque sé que quizás esa foto no saldrá en todos los medios de comunicación. Pero también esto me parece mal, porque al final estoy dejando fuera a los hombres. Entonces es un ejercicio de todos, porque al final si la organización de la prueba dice, oye, al final de la prueba en el podio van los hombres y las mujeres, pues en el medio de comunicación luego en la portada del periódico al día siguiente, pues saldrán los hombres y las mujeres por igual. Entonces yo creo que debemos de seguir esforzándonos, pero es un ejercicio de todos.
Muchísimas gracias, María. Y por último, sí que me gustaría pues hablar con Lara. Decíamos en esa presentación que tú, por suerte, has podido romper ese techo de cristal y llegar a un puesto directivo dentro del ámbito deportivo, ¿no? Ya el techo de cristal es una realidad en todos los ámbitos, ¿no? Por supuestísimo, quizás muchísimo más palpable en una rama que tradicionalmente ha estado masculinizada, como es el tema del sector deportivo. En tu caso en concreto, el timbre. En tu caso en concreto, ¿cuál sería esos puntos que aún quedan por trabajar para poder alcanzar la igualdad y poder eliminar por completo esta brecha de género y este techo de cristal? Efectivamente, mi caso es un caso un poco peculiar en lo que es el ámbito deportivo, sobre todo la actividad física en centros deportivos, gimnasios. Estamos muy acostumbrados a ver la figura del chico, de la chica, de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, el chico es el instructor de la sala fitness y la chica es la profesora de zumba. Y esto nos pasa a los directivos de la misma forma. Falta muchísimo por hacer, pero depende de nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras también tenemos que luchar para estar ahí y luchar para la igualdad real de condiciones, de romper el techo de cristal. No es difícil, en realidad, el difícil es mantenerte ahí, porque la igualdad luego viene cuando eres mamá, cuando ya tienes una vida, un futuro diferente del que empezaste. Entonces, yo creo que todas nosotras, nosotros, todo el mundo, lo que debemos de hacer a partir de ahora, y ya debíamos de estar haciendo desde antes, es facilitar a las mujeres que tengan la misma igualdad realmente real en el trabajo. En el ámbito de la gestión deportiva, esto se nota bastantísimo, precisamente porque tenemos tiempos limitados, realmente la igualdad en el hogar, en la familia no es una realidad, entonces es la mamá la que tiene que salir, llevar el niño, traer el niño, pues en sus clases de karate, de judo, efectivamente para hacer deporte tan importante para todos, para los chicos y para las chicas. Entonces, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la gestión deportiva, lo que falta es que nosotras, las chicas, las mujeres, realmente luchemos para que nuestra profesión realmente sea digna y que podamos seguir a donde estamos. Y la actividad física como el principal aliento de la salud. Y nosotras las chicas somos las que primero dejamos de hacer deporte. Curiosamente, por eso realmente lo que decía María con relación a que ahora hay más chicas, ¿no?, deportistas, porque realmente se nos está abriendo una ventana y se nos está dando una oportunidad que no existía antes. Entonces yo creo que vamos por un buen camino, pero bueno, queda muchísimo por hacer. Según un estudio, solamente el 59% de las federaciones deportivas españolas cuentan con un plan para prevenir y combatir la desigualdad de género. Apenas existe un 25% de mujeres que ocupan puestos en los órganos de dirección del conjunto de las federaciones. De esta última, el solo 41% desarrolla las actuaciones concretas en esta área. Pues lo dicho, vamos a ir con la segunda pregunta. Esta vez vamos a conectar nuevamente con Charo. Charo, sí que nos gustaría que nos explicaras un poco quizás qué es lo que a mí, no sé, me genera quizás más dudas. Ya has hecho una pequeña reflexión acerca de eso, pero ¿cómo dirías o mejor dicho, cuáles serían esos cambios más importantes respecto al deporte cuando tú lo practicabas hace 40 años y cómo se practica hoy en día y sobre todo, pues, cómo está también quizás más apreciado en el presente, ¿no? La verdad es que ha cambiado bastante. Queda mucho, como han dicho las compañeras anteriores y como se comenta en cualquier foro, queda mucho todavía por conseguir, pero con respecto, conservo buena memoria aún, y con respecto a lo que yo viví y lo que voy viendo que está ocurriendo en este mismo momento, hay grandes avances y sería injusto no reconocerlo. En la época mía, por ejemplo, pues ya empecé por decirles que no era un deporte lo que practicábamos las mujeres, era actividad física, había como una especie de vergüenza o de pecado si la mujer se dedicaba al deporte, y de hecho más de una vez nos catalogaban de machonas, de poco femeninas, de que las mujeres que seguíamos el deporte de una manera más seria, más dedicada, amateur por completo, nosotras nunca recibimos ni el más mínimo céntimo por nuestra dedicación. Empecé a tomar conciencia de que éramos unos bichos raros. Las mujeres que se dedicaban a aquello, y si encima éramos capaces de compaginarlo con unos estudios, incluso estudios superiores, como hicimos casi todas nosotras,
que teníamos maestras licenciadas en Geografía e Historia y yo que soy licenciada en Bellas Artes, fue donde yo de verdad me fui dando cuenta de que no era fácil el trabajo de estar dedicado a las dos. Mi vida realmente de joven, digamos que se proyectó en 3 espacios porque no había tiempo en las 24 horas para más, porque si no seguro que hubiera hecho más, porque la curiosidad siempre me ha llamado y me encanta liarme con cosas que me llenen. Hoy los chicos de hoy, si me oyen, pues dirán qué vida tuvo de joven. Pues yo disfruté a fondo y hoy no me arrepiento en absoluto de haberme dedicado a esos 3 campos que me han dado muchísimo y que han hecho de mí lo que soy en este momento. María, en tu caso también un poco, caso también raro, ¿no? Supongo. Sí que la carrera de periodismo es una carrera que, bueno, como todo, prácticamente todo está sexualizado, ¿no? Y sí es verdad que se ve muchísimo la figura de la mujer periodista, pero no de la mujer periodista deportiva. En tu caso en concreto, ¿qué te hizo dar ese paso y decir, oye, voy a probar en este mundo, en concreto del deporte, por algo en concreto o porque quisiste decir, mira, voy a romper moldes y voy a pasarme al lado oculto? Pues la verdad es que la carrera de periodismo la elegí en bachillerato, no era algo que yo tenía como vocación. Y vino porque empecé a ver partidos de fútbol. Yo soy muy madridista, soy del Real Madrid. Y yo solamente veía los partidos de fútbol con mis hermanos, con mi padre. Pero en bachillerato empecé a ver otros partidos y me daba cuenta pues que me gustaba, que me entretenía. Y me llamó la atención y decidí estudiar periodismo. Pero es verdad que la especialización de deportivo la cogí después porque en principio, en primer lugar, hice la de periodismo económico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo pensé, periodistas hay muchos, hay mucha competencia, va a ser complicado encontrar trabajo, voy a buscar una especialización más complicada o que a la gente no le guste tanto. Y cogí económico, pero luego al año siguiente decidí estudiar el máster periodismo deportivo y bueno, pues tuve la primera experiencia en una redacción deportiva aquí en el periódico El Día con un equipo fantástico que ya pues lamentablemente no sigue, con Ventura González al frente. Y ahí siempre me sentí muy arropada, la verdad, pero era la única mujer, exactamente. Es curioso, los datos no mienten. Cuando nos enfrentamos a ellos siempre nos damos cuenta de que pues el caso de la mujer siempre es el bicho raro en estos territorios donde pues tradicionalmente han sido de hombres. En tu caso, Lara, en los centros deportivos a nivel directivo, el tema de inculcar la igualdad, ¿es algo que se fomente, es algo que se trabaje o es algo que ni siquiera ha llegado a plantearse? No, yo creo que sí. Sí. En mi caso, por ejemplo, sí que es rarísimo. Yo soy brasilera y me licencié en Educación Física en Brasil. Cuando llegué en España ya vi una diferencia, porque claro, Sudamérica aún sigue siendo muy, no me gusta mucho decir, pero machista. Es que es la realidad. Y sigue así. Yo ya llevo 20 años en España y cada vez que vuelvo retorno al pasado. Entonces también hay que decir que España evolucionó un montón. Cuando llegué en el año 2000, pues ya había una diferencia grande, ¿no?, con relación a mi país. Y veo que cada vez más sí que se fomenta la igualdad. En la empresa que estoy, no es por decir nada, ¿no?, pero yo trabajo para una empresa que es una multinacional y hoy en día tiene un montonazo de proyectos que fomenta lo que es el desarrollo femenino. De hecho, la jefa de recursos humanos de la empresa es una mujer. Y yo creo que la diferencia, lo que podemos encontrar de diferencias entre lo que es el hombre y la mujer, es la diferencia de ser líder o jefe. Yo creo que las mujeres quizás tenemos esta facilidad de ejercer como líderes, ¿no? Quizás porque estamos muy acostumbradas a enseñar, porque somos madres, no lo sé, probablemente sea eso. Pero claro, la diferencia de construir equipos, grupos de trabajo, poder construir algo, no de forma individual. Y yo creo que es la línea que todos quieren seguir ahora. Entonces yo creo que las empresas se han dado cuenta. Y como se han dado cuenta, pues no solo fomentan los programas para que las mujeres puedan romper el techo de cristal, como se desarrolla la igualdad de salario, de oportunidades, de horarios. ¿Para qué? Para que realmente se siga desarrollando esta función de la mujer dentro de las empresas. En el caso de la gestión deportiva también tengo que decir que depende de nosotras, porque también tenemos en nuestra cabeza algo que no debería de ser, que es lo que decía antes.
las funciones marcadas de lo que tienen que hacer las chicas o los chicos o los hombres o las mujeres. Tenemos que también romper una lanza a favor de nosotras mismas y reconocer nuestra valía como técnico, como especialista del deporte, de la actividad física, y dejar de lado el estereotipo de lo que comentaba, de que la chica tiene una función muy específica, por ejemplo, profe de natación, y el chico, pues el profesor de la sala de musculación, ¿no? Con esto ayudaremos que la sociedad también nos vea así, porque esto me ha pasado a mí muchísimas veces. Antes de llegar a ser directiva, yo era coordinadora de un centro deportivo, y como coordinadora veía esto que ocurría, que cuando un usuario, por ejemplo, iba a una sala fitness y no encontraba la figura de un chico ahí, ¿y eso qué es? ¿Cómo puede ser que una chica me va a enseñar a trabajar en una sala de musculación? Pero que eso es imposible. Y esto fue algo que poquito a poco lo fuimos ganando a pulso. Y es importante tenerlo claro, que somos capaces, y somos capaces de eso y de muchísimo más. Pero en colaboración, y esto, como estamos aquí en un instituto, me gustaría decir, y me parece importante, porque tengo un niño de 14 años y creo que es fundamental que se colaboren. Es decir, que tanto los chicos y las chicas, que no se entiende el feminismo como algo que las mujeres se tienen superior a los hombres. Se trata de igualdad, y la igualdad lo estamos observando sobre todo en los chicos de vuestra edad, que parece que es una diferencia, ¿no? Es decir, que nosotras las mujeres no queremos hacer lo mismo, no queremos cometer el mismo error, que es que los hombres sean mejores que las mujeres. No. Queremos que todos podamos comer del mismo plato, poder tener las mismas oportunidades y hacer lo que queramos, ser libres, pero libres y para elegir, para escoger y para ser hombres o mujeres. Y yo creo que es lo fundamental hoy que Y yo creo que estamos dando ese paso, porque si planteamos referentes de diferentes edades, de diferentes contextos, profesiones, donde podemos visibilizar la figura de la mujer como referente en estos ámbitos, estamos haciendo un trabajo muy importante, y es que consiste principalmente en trabajar en pro de esa igualdad en el deporte, y que espero que de aquí a unos pocos años podamos reunirnos nuevamente y ver cómo esos hitos se han ido alcanzando poquito a poco, y que sean cada vez más mujeres las que decidan dedicar a este ámbito en concreto cultural, que como es el deporte, de forma profesional, y que se sientan respaldadas, apoyadas, y que sientan que su aportación es válida e igual importante que cualquier hombre atleta. Así que, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el IES Padre Ancheta con esta charla, con esta mesa redonda acerca de la igualdad en el deporte. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. ¡Let's go! Cada martes, con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. El mito de que las mujeres no podemos triunfar en el deporte nos encargamos de desmontarlo, mejor dicho, nosotras mismas. Y para muestra, un botón, hoy nos acompaña Samantha. Muchísimas gracias, Samantha, por haberte venido hasta el IES Padre Ancheta para hablar acerca de la igualdad en el deporte. Tú en concreto eres futbolista y actualmente eres entrenadora del Club Deportivo Tenerife, ¿correcto? Eso mismo, sí. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos, como te decía, y hoy estamos tratando un tema que es muy importante, un día también muy importante también para el fútbol femenino, porque recientemente, anoche mismo, por primera vez en la historia, una española se hacía con ese Balón de Oro, así que estamos de enhorabuena. Eso quiere decir que estamos visibilizando figuras femeninas dentro de deportes que tradicionalmente han sido masculinos, y que, bueno, pues son piedritas que estamos poniendo para que el deporte sea cada vez más inclusivo y sea sobre todo más igualitario. Cuéntanos, ¿crees que existe brecha de género después de tanto tiempo que se ha estado trabajando, después de tantos equipos que están trabajando en esto? ¿Se puede seguir diciendo que hay brecha de género en el fútbol, por ejemplo? Sigue existiendo, obviamente. Hay un poquito de todo. Yo la verdad que toda mi carrera futbolística, hasta hace 6 años, siempre tienes esos comentarios, siempre hay una barrera, ¿no? Donde no te impulsa hacia nada, porque al final te quedas en ese techo de cristal que no terminas de romper. Pero bueno, después me llega la llamada del Club Deportivo Tenerife hace 6 años, ya son 6 temporadas en el Tenerife, y bueno, y como entrenadora, pues primero yo ya estuve entrenando a otro equipo durante 3 años, pero la llamada del Tenerife, siendo la primera mujer que entra en un cuerpo técnico, ya era algo nuevo, ¿no? Ya era noticia. En aquel momento está muy bien porque abres un poco más el abanico, abres la puerta, tienes más opciones de trabajo, tienes opciones de continuar en lo que te gusta,
porque al final es eso, también es una brecha, para un muro para nosotras como mujeres si estamos vinculadas al fútbol, hacia dónde ir, ¿no? No sabías por dónde ir, tienes que buscar una carrera, tienes que especializarte en otra cosa totalmente diferente y al final pues pierdes esa pasión, ¿no?, que uno tiene desde pequeñito y que bueno, que gracias a quien sea, gracias a mi inquietud, a mi día a día, el estar ahí. A tu esfuerzo, en definitiva. Sí, el estar ahí, pues eso, que al final soy una cabezota y digo, yo tengo que trabajar en esto y la verdad que de momento pues estoy ahí en ese camino que no es fácil, pero de momento dentro del Club Deportivo Tenerife se puede. Te iba a decir, muchísimos niños cuando crecen, y digo niños en masculino, pues sueñan con la figura de ser futbolista, ¿no? Convertirse en ese Messi, en ese Cristiano Ronaldo, pero las chicas difícilmente tenían antes esa persona en que fijarse, en esa figura femenina, de decir, oye, yo quiero ser como ella. ¿Tú alguna vez pensaste o sentiste que iba a ser imposible dedicarte al deporte o ganarte la vida con el deporte siendo mujer o siendo futbolista en este caso en concreto? Era imposible. Yo tuve un momento a los 18 años, cuando das el paso a la universidad, que lo único que podías hacer era estudiar. Por mucho que yo estuviera en primera división, en el Levante, al final cobrábamos nada, no nos daba para vivir en aquel entonces. Hoy en día han cambiado las cosas totalmente, que me hubiera gustado estar jugando ahora mismo, pero en aquella época, con 18 años, tomé la decisión, puse la balanza y dije que voy a estudiar una carrera y estudié totalmente otra cosa diferente. Pero después como que vi algo ahí y yo... Hay luz al final del túnel, Sí. que es lo importante, Samantha, y a mí solamente me quedan darte las gracias por tu trabajo, por lo que ha significado tu trabajo para tantas personas, tantas chicas, y sobre todo por lo que seguirá significando en el futuro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por haberte desplazado hasta el IES Espadriancheta y compartir tu visión acerca del deporte igualitario. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Me ha encantado compartir con tantas mujeres increíbles que representan el deporte igualitario aquí en Canarias y en el resto del mundo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.